Señoras y señores, buenos días para todos. Hoy es lunes 26 de enero de 2026. Gracias le damos a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos estar de regreso con ustedes para mantenerlo bien informado, como es nuestra costumbre, por la inigualable Samantha Radio, una emisora para el mundo, y su programa La Hora de Florentino, con informaciones nacionales, internacionales, informaciones de última hora. Hoy es un día especial, uno de los más grandes días de República Dominicana. Pues bien, día de nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Antes vamos a darle el informe del tiempo y luego nos referimos con especialidades al día de hoy, que no se cambia. En República Dominicana se cambian los días para que no haya un día de trabajo, o sea, de fiesta por el medio de la semana. Y los días del 21 de enero de la Virgen de la Alta Gracia y el día de nuestro patricio Juan Pablo Duarte no se cambian. Esos días quedaron intactos. La Iglesia Católica, eso se hizo cuando Leonel Fernández, la Iglesia Católica le dijo a Leonel Fernández que el día de la festividad de Nuestra Señora de la Alta Gracia no se cambiaba. Y también la Academia de la Historia dijo a Leonel Fernández que el día de Juan Pablo Duarte no se podía cambiar. Esos 2 días quedaron intactos. Miren, dice la Dirección Nacional de Meteorología que la vaguada que durante el fin de semana produjo chubascos en todo el país ha comenzado a retirarse, ha comenzado a disminuir. Recuerde que hubieron alerta amarilla y alerta verde por inundaciones en algunas provincias del país, pero a partir de hoy dice que la vaguada y la onda tropical continúan alejándose, entonces hay menos posibilidad de lluvia, aunque no se descartan algunos chubascos en alguna parte del país, como por lo menos en Monteplata, San Pedro de Macorís, La Romana, Samaná, El Ceibo, San José de Ocoa, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, Monseñor Noel. En esos lugares no se descarta alguna lluvia, pero lluvia un poco moderadas. Miren, en otro tema le decíamos al inicio que hoy es día de nuestro patricio Juan Pablo Duarte, quien dio origen al surgimiento de República Dominicana. Hoy se celebra el 213 aniversario del nacimiento de Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte nació el 13 de enero de 1800. Juan Pablo Duarte nació el 26 de enero de 1813 y murió desterrado. Murió Juan Pablo Duarte en el exilio en Venezuela, para que usted pueda ver, en el exilio, enviado por Pedro Santana, quien lo traicionó, quien traicionó a Juan Pablo Duarte. Lo envió a decir, y Juan Pablo Duarte murió en Venezuela. Recuerde que en una ocasión nosotros decíamos que los restos de Pedro Santana no debían estar en el Panteón Nacional. Recuerde que nosotros le decíamos en varias ocasiones, los restos de Pedro Santana no debieron estar en el Panteón Nacional. Miren, ese natalicio de Juan Pablo Duarte, padre de la patria y principal ideólogo, hoy es el natalicio de Juan Pablo Duarte,
padre de la patria y principal ideólogo de la independencia dominicana, cuya visión y valentía dieron origen a la República Dominicana, más allá de su figura, como líder. Su legado queda sellado en una de las gestas más audaces de la historia nacional: la fundación de la Trinitaria, una sociedad secreta que organizó la lucha por la libertad de República Dominicana. La Trinitaria fue creada el 16 de julio de 1838 en la casa de Josefa Pérez de La Paz, conocida como Fefita, madre del trinitario Juan Isidro Pérez. La vivienda estaba ubicada en la actual calle Arzobispo Noel, frente a la iglesia del Carmen. En ese día aprovecharon las festividades religiosas, logrando reunirse sin levantar sospecha, utilizando los cánticos de la patria. El nombre de la Trinitaria no fue casual, o sea, bien, el nombre de la sociedad secreta de la Trinitaria no fue casual, según José María Serra. Dice que, según José María Serra, sellaron la Trinitaria porque estaba integrada se llamó la Trinitaria. La sociedad secreta se llamó la Trinitaria porque estaba integrada por 9 personas en grupo de 3. Los 9 fueron, a continuación, los 9 que fundaron la sociedad secreta, los Trinitaria, fueron: número 1, Juan Pablo Duarte; número 2, Juan Isidro Pérez; número 3, Juan Nepomuceno Ravelo; número 4, Félix María Ruiz; número 5, Benito González; número 6, Jacinto de la Concha; número 7, Pedro Alejandro Pina; número 8, Felipe Arfao Bustamante; y número 9, José María Serra. Esos fueron los 8 valientes que acompañaron a Juan Pablo Duarte para fundar el grupo secreto Los Trinitarios, que es eso. Durante esos 6 años se mantuvieron organizando y preparando los grupos para proclamar la independencia nacional, la independencia de República Dominicana, el 27 de febrero de 1844. Esos 9 fueron los que integraron el grupo La Trinitaria en grupo de A3 y se reunían en los lugares y nunca despertaron sospecha, y en 1844 dieron el grito de independencia para liberar la República Dominicana de 22 años invadido por los haitianos. O sea que un grupo de gentes, buena gente dominicanos, no tienen ese conocimiento de qué fue y no tienen ese detalle. Y usted ve un grupo de buenos dominicanos que se fajan a hablar de la situación de Haití y hablar de la situación de República Dominicana, y en el final
no poseen el más mínimo conocimiento para saber lo que están diciendo. No conocen la historia, varios no conocen la historia. Y usted lo escucha hablando cosas que no vienen al caso, cosas que no concordan con los hechos que pasaron y que están plamados para la historia. Y parte de ello es esta historia del Patricio Juan Pablo Duarte, que hoy hace bien murió en el exilio, desterrado en Venezuela, enviado al exilio por Pedro Santana, quien lo traicionó. Juan Pablo Duarte nació el 26 de enero de 1813, murió en Venezuela en 1875. Juan Pablo Duarte duró 62 años, vivió 62 años. En enero nosotros terminamos la parte de Juan Pablo Duarte de este comentario, pero continuaremos, volveremos a mencionarlo en el paso del programa. Sucede que en este día de enero, o sea, en este mes de enero, varios ilustres cumplieron años, cumplieron su natalicio, y nosotros le vamos a mencionar otros 3 ilustres que también cumplieron su natalicio en enero. El primero fue el nuestro, Juan Pablo Duarte. Hay otros 2 dominicanos, y también está Winston Churchill, el gran ilustre Winston Leonard Spencer Churchill, un político y estadista británico, nació en Oxfordshire, Inglaterra, el 30 de noviembre de 1874. Durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió en protagonista de la fuerza de los aliados. Fue primer ministro del Reino Unido en 2 periodos, y sus obras más importantes son la Segunda Guerra Mundial, Historia de los pueblos de habla inglesa, y su memoria. En 1953 recibió el Premio Nobel de Literatura. Winston Churchill murió en Londres, Inglaterra, el 24 de enero de 1965. El ilustre Winston Churchill siempre se quejaba de que había personas que la cosa buena decían que estaban mal y la cosa mal decían que estaba buena. Siempre se quejaba. Miren, también en enero se celebra el natalicio de Mas Enrique Ureña. Mas Enrique Ureña nació en Santo Domingo el 16 de noviembre de 1886. Murió en Santo Domingo el 23 de enero de 1968. También fue natalicio de Mas Enrique Ureña. Pero también se celebra en enero el natalicio de César Nicolás Penson, quien fue un escritor, filósofo, abogado y maestro. Nació en Santo Domingo el 22 de enero de 1855. Murió en Santo Domingo el 29 de octubre de 1901. En este mes de enero se celebra el natalicio de esas 4 ilustres personas, pero el número 1 fue el propulsor de la independencia dominicana, Juan Pablo Duarte. Miren, nos vamos a una pausa y al regresar tendremos más contenido.
Avante Radio Online. Díaz y Segura Soluciones Empresariales es el lugar que llenará tus expectativas. Transformamos tus datos financieros en decisiones estratégicas. Ofrecemos servicios outsourcing, igualas contables e impositivas, servicios financieros, gestión de negocios, constitución de empresas, entre otros. Contáctanos al 829-383-9453 y al 809-289-4459. Síguenos en Instagram como Díaz Segura Soluciones y visita nuestra página web diasegura.com. Díaz y Segura, tu crecimiento, nuestra misión. Avante Radio Online. Aquí no se duerme porque ahora no ponen música alta, pero ponen un blim 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 blam blim 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 blim. Aquí no se duerme. ¿Tiene su nombre o...? Sí, Samantha. Miren, la Junta Central Electoral anunció que entregará la primera cédula luego de tener todo el engranaje preparado para la entrega de la nueva cédula, que se anunció que era en octubre del año pasado, que se iba a iniciar la entrega de la nueva cédula, pero luego fue pospuesta para abril del 2026. Era en el 2025 que se iba a iniciar la entrega de la cédula, pero luego fue pospuesta y se anunció que para abril del 2026 se iba a hacer el inicio para la entrega de la cédula. Y precisamente la Junta anunció que en el día de hoy se va a entregar la primera cédula del proceso y va a ser al presidente de la República, Luis Abinader. O sea que hoy Luis Abinader será por las 10 de la mañana que el presidente estará recibiendo la primera cédula del proceso con un amplio dispositivo de seguridad, según anunció Román Vázquez Liranzo, el presidente de la Junta Central Electoral. Dice que los dispositivos de seguridad que tiene la nueva cédula no es posible vulnerarlo. Dijo eso, pero además dijo que todo lo que adquirieron cédulas fraudulentas por suplante y otra mafia que existían en la Junta Central Electoral quedarán fuera, no recibirán otra nueva cédula y también podrán caer presos. Así lo dijo el presidente de la Junta Central Electoral cuando dijo que deshabilitaron más de 100,000 cédulas. Oiga, deshabilitaron más de 100,000 cédulas que los adquirientes la adquirieron fraudulentamente, y ese fraude es mediante suplantes y declaraciones falsificadas. Entonces todas esas cédulas fueron deshabilitadas y por eso el presidente de la Junta Central Electoral le dijo que quienes tuvieron esa cédula pues no van a obtener cédula. A lo contrario, corrían el riesgo de caer preso. Recuerde que esa era una mafia que existía para suplantar identidades y venderle la cédula de extranjeros carísima a precio elevadísimo. Una mafia dentro de la Junta Central Electoral que existió, que el presidente de la Junta actual la denunció en ocasiones. Miren, en otro tema, en esta semana, la Junta Central Electoral anunció
que repartió el dinero a los partidos políticos. Y eso fue el viernes. Dice que el 80% le correspondió a los 3 partidos mayoritarios. Pues bien, el 80% a los 3 partidos mayoritarios. La Junta repartió 1.200 y algo de millones que, porque estamos en un año no electoral. Dice que de ellos, 342. Mire, la Junta repartió 1.620 millones. 1.620 millones en un año que no es electoral. Al PRM le tocó 342 millones. A la Fuerza del Pueblo le tocó 342 millones. Al PLD le tocó 342 millones. A esos 3 partidos que obtuvieron más del 5% en las pasadas elecciones, a esos 3 partidos tocó 1.296 millones de pesos. Solo a esos 3, ya se bien que obtuvieron por encima del 5% de los votos en las elecciones del 2024. Eso es el primer bloque. Eso es el bloque número 1, porque está dividido en 3, el bloque número 1. Para el bloque número 2, está integrado por el PRD, el PRSC, o sea, PRD, Partido Reformista, DXC, que es Dominicano por el Cambio, el PP, que es el partido País Posible, el PP, que es el partido País Posibles, y el BIS, a eso 1, 2, 3, 4, 5, a esos 5 partidos le corresponde el 12%, al obtener entre el 1 y el 5, pero ninguno de ellos llegaron al 5%. Tuvieron en ese medio entre el 1% y el 5%. Uno, el 2, el 3, algo así, el 4, pero ninguno llegaron al 5%. O sea, esos 5 partidos, el 20% restante del 20% que quedó después del primer bloque, o sea, el 20% que quedó después del primer bloque, de ese 20, a esos 5 partidos le toca el 12. A esos 5 partidos le toca el 12. Y para el tercer bloque, 38.3 millones. A ese tercer bloque le toca 38.8 millones. Para el tercer bloque, que agrupa ese tercer bloque, ese tercer bloque, repetimos, que agrupa a más de 20 organizaciones políticas y movimientos que tuvieron menos del 1%. Óigase bien. A esos 5 partidos que le decíamos, PRD, PRSC, Dominicano por el Cambio, País Posible y el BIS, ese 12% que se va a repartir entre de ellos, le toca a cada un partido de esos, le toca 38.8 millones de pesos a esos 12. A cada uno 38.8 millones de pesos. Y entonces
129.6 millones de pesos serán repartidos entre las 20 organizaciones de partidos y movimientos políticos que no tuvieron el 1%. O sea, estuvieron por debajo del 1%, 0 punto y tanto. 129.6 millones se va a repartir dentro de ellos. Pero nosotros le tenemos el detalle en base a esta parte. Miren, los partidos políticos se protegen unos a los otros. Óyase bien, se protegen unos a los otros. Porque el dinero de la Junta Central Electoral, que estaba destinado a los partidos, ellos tienen ese dinero, óyase bien, lo tienen aún sin calificar en algunos puntos. ¿Y por qué le estamos diciendo que aún sin calificar en algunos puntos? Porque el Partido Reformista se mantuvo varias elecciones sin sacar el 5%, pero se ponían de acuerdo los líderes y la Junta Central Electoral y les redondeaban al Partido Reformista el 5% para que pudiera retirar la cantidad de millones de la Junta Central Electoral y mantener su partido vivo y mantener la nómina para costear a los altos dirigentes y los trabajos de su partido. Ya en estas elecciones no pudo ser posible mantenerlo dentro del 5%. Pero oiga bien, el PRD también comenzó a desaparecer y en varias elecciones no sacó el 5%, pero los líderes políticos se ponían de acuerdo con la Junta Central Electoral para salvarlo y permitirle que se mantuviera dentro del 5% para hacer las mismas operaciones del Partido Reformista y poder retirar la cantidad de millones de la Junta Central Electoral para mantener la nómina de los dirigentes y hacer los trabajos del partido. Ya en esta no fue posible mantenerlo dentro del 5%, no fue posible. Ahora, ¿qué pasó? Pero eso no desapareció. ¿Usted sabe por qué eso no desapareció? En las pasadas elecciones, la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández no sacó el 5%. La Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández sacó 4.54, no sacó el 5%. Y se pusieron de acuerdo la gente de la Fuerza del Pueblo y la Junta Central Electoral y le redondearon el 5% a la Fuerza del Pueblo, le completaron el 5%. ¿Usted sabe para qué? Para que pudiera retirar hoy 342 millones de pesos. Le redondearon el 5% que no obtuvo para que hoy pudiera retirar del dinero de la Junta Central Electoral 342 millones de pesos. Pero los otros partidos sabían que la Fuerza del Pueblo sacó 4.54 y le regalaron los 46 puntos. Y vea en materia económica qué significa esos 46 puntos para llegar al 5%. Pero también en materia estadística y de resultados de elecciones, calcule cuánta gente dejó de votar, cuánta gente le faltó que votaran por la Fuerza del Pueblo para completar ese 5%. No fue 10 gente que les regalaron. Sí,
regalarle esos 46 puntos a la fuerza del pueblo, pero no fue 46 gente que le regalaron. Busque el resultado de las elecciones y calcule esos 46 puntos para llegar al 5%. ¿Cuántas son la gente que le están regalando? ¿Cuántos son los votos que le están regalando a la fuerza del pueblo para que hoy esté retirando 342 millones del área de los partidos del Arca del Estado? Pero eso en algún momento tendrá que funcionar, porque los partidos disminuyen, es por la cosa mala que hacen. Pues los partidos no avanzan porque la gente no cree en su líder y por eso no avanzan. Entonces, no se vale estar regalándole votos a los partidos para redondearle, para que puedan retirar el dinero. No, los partidos deben de entregarle el dinero de la Junta Central Electoral legalmente en base a la cantidad de votos que obtienen, no regalándole cantidades de votos para que retiren dinero. No, porque esos dineros que le da la Junta Central Electoral son de la Arca del Estado. Óyase, son de la Arca del Estado. Y son muchas las cosas que se hacen con 342 millones de pesos que se les regala a un partido político sin cumplir con las reglas necesarias, porque no tuvo la cantidad de votos para mantenerse dentro de los mayoritarios. Eso en algún momento deberá funcionar. Oiga, deberá funcionar. Y siempre nosotros nos estaremos refiriendo a estos temas. Miren, nos vamos a una pausa y al regresar tendremos más contenido. Avante Radio Online. Díaz y Segura Soluciones Empresariales es el lugar que llenará tus expectativas. Transformamos tus datos financieros en decisiones estratégicas. Ofrecemos servicios outsourcing, igualas contables e impositivas, servicios financieros, gestión de negocios, constitución de empresas, entre otros. Contáctanos al 829-383-9453 y al 809-289-4459. Síguenos en Instagram como Díaz Segura Soluciones y visita nuestra página web diasegura.com. Díaz y Segura, tu crecimiento, nuestra misión. Avante Radio Online. Aquí no se duerme porque ahora no ponen música alta, pero ponen un blim 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 blam blim 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 blim. Aquí no se duerme. ¿Tiene su nombre o...? Sí, Samantha. Mire, dijo la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que ya basta la orden de Washington. Oiga, bien, ya se está cansando de la orden que le está dando Estados Unidos, pero recuerde que ella está ahí interina en un tiempo de transición, pero está ahí mientras cumpla la orden que le está ordenando Washington. Cuando ella entienda que no podrá cumplir la orden que le está ordenando Washington, pues tendrá que renunciar. Así de sencillo. Tendrá que renunciar. Miren, en otro tema, el presidente de la República, Luis Abinader, asegura que no habrá explotación minera en la cordillera septentrional. Usted sabe que el presidente de la República, Luis Abinader, en el recorrido que hizo en Dajabón con el presidente electo de Chile, José Antonio Cast, un periodista le preguntó por una explotación minera que iba a explotar en la cordillera septentrional. Y el presidente de la República dijo que él no tenía conocimiento
que él no tenía conocimiento de ese contrato. No tenía conocimiento de ese contrato. Pues los periodistas le dijeron que había un contrato para explotar la mina septentrional. Pues el mandatario le ordenó al director de mina que hiciera una rueda de prensa y que dijera, pues sí, tenían el contrato ahí, pero no hubieran enterado al presidente de la República del contrato, pero el contrato está ahí. Entonces no le hubieran dicho nada al presidente, pues. El presidente dijo que no, que eso no se va a explotar. Eso no se va a explotar, pero si la gente de minería tenían ese contrato ahí callado y permita que sorprendieran al presidente de la República, lo que tiene que cancelar al director de minería. Cancelarlo, porque no podrían permitir que agarraran al presidente de la República a sorprenderlo. Tienen que cancelarlo. Mire, en otro tema, el ejército detiene a 50 haitianos indocumentados en San Juan de la Maguana. Dice que eso ocurrió en Ático y Guayabar. Dice que en un operativo los 50 haitianos estaban ubicados en lugares, porque algunos de ellos trataban de llegar a la capital, otros estaban ilegales en ese lugar. Pues en el operativo migratorio fueron detenidos y entregados a la Dirección Nacional de Migración. Miren, en otros temas, el obispo Castro Marte invita a los dominicanos a tomar los ideales de Juan Pablo Duarte. Caramba, eso sería demasiado bueno que los dominicanos tomaran los ideales de Juan Pablo Duarte, que varios dominicanos toman el ideal de Juan Pablo Duarte, otros no. La mayoría no toma los ideales de Juan Pablo Duarte. ¿Por qué? Sencillamente, Juan Pablo Duarte no fue corrupto. A Juan Pablo Duarte, Pedro Santana le entregó a Juan Pablo Duarte mil pesos para que encabezara. Le entregaron a Juan Pablo Duarte 1,000 pesos como dieta para la dieta de mantener un batallón de soldados en el sur. Juan Pablo Duarte cumplió con la misión y al regreso lo que le sobró de los 1,000 pesos Juan Pablo Duarte lo devolvió. Y óigase bien, pero una cantidad de dominicanos no tienen esos ideales, no tienen esos ideales. Demasiados dominicanos que tienen ideales corruptos, ideales corruptos. Cuando son designados en los lugares, lo primero que buscan es qué van a robar cuando lleguen. Y esa situación ocurrió en el PLD y sus 20 años. Y esa situación está ocurriendo en el PRM, que está en el gobierno ahora. Eso está ocurriendo. Por eso le decimos que la mayoría de los dominicanos nos tienen los ideales de Juan Pablo Duarte. El inmenso, el soberano, el jefe de nuestra nacionalidad, Juan Pablo Duarte. Miren, en otro tema, en Indonesia, un deslizamiento de tierra este domingo ocurrió en la provincia Monteburográn, dice que occidental. Dice que las Java sepultaron a 34 casas donde 72 personas siguen desaparecidos. Los organismos de socorro pues están asistiendo en el lugar, evacuaron una cantidad de personas, pero las personas todavía continúan desaparecidos. Esos fueron informes de última hora, pero informes oficiales, que 72 personas no aparecen, o sea que se continúa con las informaciones preliminares. Miren, en otro tema, hay una situación, hay crisis entre Colombia y Estados Unidos. Hay una crisis. Recuerde que luego de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, Donald Trump le dijo a Petro que él sería el próximo
que él se por ejemplo, por la situación de narcotráfico en Sudamérica, y que ese narcotráfico de Sudamérica lo encabezan Venezuela y Colombia. Óigase bien, y ambos hacen frontera. Venezuela y Colombia hacen frontera. Pues dice que la crisis que existe en la actualidad entre Colombia y Estados Unidos, los colombianos tienen la esperanza de que se va a celebrar una reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump, y se cree que de esa reunión se pueda resolver la situación de la crisis y se pueda llegar a un acuerdo entre Colombia y Estados Unidos. Miren, en otro tema, el presidente Luis Abinader recorre la frontera por Dajabón con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien elogió la situación migratoria de República Dominicana y dijo que ese muro era una solución, pero también es un modelo. El presidente electo de Chile decidió como su primer destino visitar República Dominicana. Se reunió y está aquí en el país porque también Chile tiene una frontera, y él estaba viendo la situación del muro de República Dominicana para contrarrestar la situación migratoria. Pues estaba en Santiago en el día antes de ayer, y en el día de ayer estaban en Dajabón. Miren, otro tema. República Dominicana invita a los europeos a visitar y a disfrutar el paraíso caribeño, ese paraíso caribeño en República Dominicana, que ha roto el récord en turismo en República Dominicana. Dice que en diciembre casi 12 millones de turistas visitaron República Dominicana. Y ya usted sabe, el paraíso de República Dominicana. Miren, otro tema, señores, hay una situación difícil en Estados Unidos, bastante difícil. Miren, 1 millón de personas sin luz en Estados Unidos y más de 11,000 vuelos cancelados por la tormenta de nieve. Pero usted sabe a qué nivel está la tormenta de nieve en Estados Unidos. 7 pulgadas de nieve están en la calle. Óyase bien, 7 pulgadas de nieve están en la calle. Pues eso ha provocado, mire, que más de 30 estados de Estados Unidos estén declarados de emergencia. Óyase bien, más de 30 estados declarados de emergencia por la situación de la nieve, pero el alto grado de calefacción que han tenido que usar, pues varios equipos se han dañado, se han producido incendios en alguna casa y ha muerto una gente, pero al término de la tormenta de nieve, por la situación, la estadística aumentará, porque óigase bien, más de 30 estados declarados de emergencia y 7 pulgadas de nieve es mucha, es muy alto. 7 pulgadas de nieve en toda la calle, en todos esos estados. O sea que es difícil. Estados Unidos está viviendo una situación difícil. Y más de 11,000 vuelos suspendidos a nivel del mundo. O sea, más de 11,000 vuelos que iban a entrar y a salir de Estados Unidos también suspendidos. Miren, en otro tema, la gente afectada por el derrumbe de la YZ ayer marcharon. Ellos tenían una marcha convocada y marcharon hasta el Palacio Nacional exigiendo justicia porque ellos entienden que no va a haber justicia. Ellos entienden que la justicia
están siendo vulnerados, ellos están siendo vulnerados y no creen en la justicia dominicana en base a la situación de la YC. Ellos realizaron su marcha en el día de ayer, arrancaron del Metro de Santo Domingo hasta el Palacio Nacional. Pues ahí está. Miren, otro tema. Dice que en Venezuela fueron liberados en el día de ayer 80 presos que eran presos políticos por el gobierno de Nicolás Maduro. Eso fue la continuación del acuerdo y la solicitud de María Corina Machado para que los presos políticos de Venezuela fueran liberados los más rápido posible. Pues dice que en el día de ayer, pues más de 80 fueron puestos en libertad. Miren, otro tema. Dice que varios comercios chinos que fueron cerrados por evasión de impuestos, pues dice que burlan a las autoridades y entonces están vendiendo por internet. Así lo están denunciando. Miren, otro tema. Dice que miembros de la AMPA, eso es la Asociación de Agrónomos, están convocando a una marcha en los próximos días. Yo que dice que el gobierno no ha cumplido algunos acuerdos y están anunciando una marcha. Miren, otro tema. Recuerde que el jueves, o sea, la semana pasada, el presidente de la República destituyó a Rafael Félix, quien era el rector de ILITRA, por proceso de corrupción. Rafael Félix fue cancelado de la juventud por un escándalo de corrupción. Fue a ILITRA y ahora lo destituyen de ILITRA por otro escándalo de corrupción. Pero el presidente de la República no escatimó esfuerzo, salió un reporte de Nuria y Alicia Ortega y rápidamente el presidente lo destituyó. En otro tema, eso es en la parte económica, el dólar se está comprando hoy, en el día de hoy, a 62,72, se está vendiendo a 63,10. El euro se está comprando a 71,50, se está vendiendo a 77,50. Los combustibles, la gasolina premium 290,10, la gasolina regular 272,50, gasoil óptimo 242,10, gasoil regular 224,80, gas queroseno 219,80, gas licuado de petróleo 137,60, gas natural a 43,97. En la sesión deportiva, los Toros del Este derrotaron a los Leones del Escogido 3-2, luego de suspender el juego en 2 ocasiones. El juego del viernes fue suspendido y el juego del sábado fue suspendido, ambos por lluvia. Pues se jugó ayer domingo y los Toros ganan 3-2. Pero también en la Grande Liga, los Indios de Cleveland le tendieron un contrato a José Ramírez y le tenían un contrato de 175 millones por 7 años. Él lo merecía porque José Ramírez estaba siendo vulnerado. Es una superestrella y era uno de los que menos ganaba. Pues hoy continúa el torneo de béisbol profesional y vamos arriba con mi Leones. Señoras y señores, se nos ha vencido el tiempo y solo nos resta recordarle que hoy es día feriado del Patricio Juan Pablo Duarte y que aproveche. Hoy hay varias festividades con motivo de la conmemoración. Si usted puede, vaya a la que usted pueda, y si no puede ir, pues quédese en su casa tranquilos y recuerde que pase feliz el resto del día y que nos vemos mañana.